Vamos a hablar de nuestra posición. Si recuerdan, la semana pasada precisamente comentamos de la importancia, ¿verdad? De lo importante que era, ¿verdad? Lo importante que era, no olvidar que esto fue lo que le recomendó el apóstol Pablo a la iglesia, que el Señor quiere que todos se salven. Pero fíjense qué hermoso, cuando el Señor le va a dar la comisión a la iglesia, la posiciona en un lugar de autoridad, ¿vale? Y allí es donde ahora quiero empezar. Entonces la iglesia está posicionada en un lugar de autoridad, ¿vale? Y ese lugar de autoridad es fundamental que no nos movamos de allí. Ahorita vamos a ver algunos aspectos, pero por eso es que el Señor, cuando envía a la iglesia y le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo, antes de eso les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es casi como decir, muchachos, tengo la potestad o tenemos la autoridad y la potestad, el poder y la autoridad en todos los lugares, no solo de la tierra, sino del universo, porque el Señor dijo, en el cielo y en la tierra, maravilloso, como diciendo, no hay lugar donde el Cristo maravilloso, nuestro Señor, pueda ejercer su autoridad y pueda manifestar su poder. Vean qué extraordinario. No existe lugar, ni circunstancia, ni situación en donde no pueda el Señor manifestar su poder y su autoridad. Pero lo único que Él requiere es una iglesia que esté precisamente sujeta a su autoridad, que no se salga de esa posición tan extraordinaria que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto es de lo que yo quiero hoy compartirles y vamos a pedirle, bueno, ya lo hicimos, al Señor que nos alumbre, que nos enseñe y que podamos caminar en esta palabra. Amén. Bienvenidos. Ella está también Marilu Castillo. Saludos. Edith Belén, allá en Huauchinango. Un abrazo, Belén. Saludos a la familia. Perfecto. Entonces, vamos a Mateo 28. Vamos a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 18 al 20. Amén. Mateo 28, del 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. Maravilloso, ¿no? Extraordinario lo que el Señor hace, los envío, pero ese envío requiere que ustedes estén entendidos en la posición de autoridad plena que tiene nuestro Señor Jesucristo, que se le ha dado. Otro pasaje, vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Vean qué hermoso. 1 Corintios 1, 30. Dice, mas por él, fíjense, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Extraordinario. ¿Dónde estamos nosotros? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Maravilloso. Estamos en Cristo y en esa condición y en esa posición nosotros podemos disfrutar sabiduría, justificación, santificación, redención. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, también apúntenlo allí. Efesios 2, 5 y 6 dice, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, qué maravilloso, por gracia habéis sido salvos. Extraordinario. Dice, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Y con él, versículo 6, vean el versículo 6, es Efesios 2, versículo 6, dice, y con él nos resucitó, y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el estar en Cristo es
es lo más extraordinario que nos pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque estar en Él nos pone en una posición de autoridad, en una posición de gobierno, y es en esa posición en donde nosotros vamos a ser efectivos en la asignación que tenemos acá en la tierra. Acuérdense que la semana pasada ya lo establecimos, la gran comisión, esa encomienda solo se puede lograr si estamos en esa posición. Ahora aquí leímos estos pasajes de que esa posición es en Cristo, ¿verdad? Es estar en Él. Entonces, qué maravilloso. Por eso cuando Él dice, toda autoridad me ha sido dada, aunque no les está diciendo, y ellos todavía en ese momento no están en Él, pero eso es lo que continúa después. Después cuando Él sube y es glorificado allá con el Padre y se sienta a la diestra del Padre, entonces la vida de Él es impartida a los hijos y somos los hijos introducidos a la vida de Dios, y es entonces donde estamos identificados completa y plenamente con Él. Entonces, lo que Él es y tiene, ahora también eso está en nosotros. Maravilloso. Esta posición, escribe allí, nuestra posición afecta nuestra condición. Nuestra posición siempre va a afectar nuestra condición. Por eso es importante que la conozcas. Cuando no conoces tu posición, entonces eso va a tener consecuencias en tus condiciones en las que vives diariamente. Y nunca debemos olvidar, escuchen esto, que ninguna condición que nosotros vivimos en la vida cambia o modifica nuestra posición en Cristo. No hay circunstancia, no hay razón, no hay cosa que nosotros podamos padecer, vivir o experimentar que cambie la posición que tenemos en Cristo Jesús. Entonces es importantísimo que nosotros seamos entendidos de nuestra posición en Cristo. Amén. Porque esa posición es capaz de ¿qué? De gobernar sobre cualquier condición. Y aun cuando nosotros no veamos cambios aparentes en la condición en la que estamos viviendo, nuestra posición nos puede mantener firmes. Amén. Cuando somos entendidos de la posición que tenemos en Cristo, entonces nosotros podemos permanecer firmes ante cualquier circunstancia que podamos enfrentar. Entonces prácticamente era lógico que nuestro Señor Jesucristo lo hiciera así con sus discípulos. No los iba a mandar si primero el Señor no arregla o no los pone en la posición de autoridad y de dominio que Él mismo tiene en la eternidad. No iba, es como decimos aquí en México, no los iba a mandar a la guerra sin fusil. No, claro que no. Los envió a una comisión y les dio todas las herramientas para que eso se cumpliera. Por eso es que tú y yo como iglesia no podemos olvidar, familia, porque todas esas riquezas y toda esa gloria y toda esa vida que el Señor nos ha dado y todo eso tan glorioso que tenemos en Cristo tiene sentido si es útil para el propósito del Padre. Nunca lo olvidemos, jamás en la vida. Todo tiene sentido, ya lo dije, el Evangelio también. Si el Evangelio fluye hacia afuera, si el Evangelio toca a otras personas, si todo lo glorioso que tenemos es útil, ¿verdad? Y es una herramienta para que todo el mundo se salve, porque es la intención de papá, entonces tiene sentido lo que tenemos. Amén. Entonces es útil, entonces se multiplica, entonces se agranda, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esos hombres de los talentos cuando les dio diferentes talentos y uno de ellos dijo, híjole, yo mejor lo guardo y lo entierro para no perderlo y ya cuando venga pues se lo regreso por lo menos, ¿no? Y no lo perdí. Y entonces cuando el Señor viene y pide cuentas y llega este hombre que enterró el talento, dice, oye, ¿por qué lo enterraste? ¿Por qué lo enterraste? O sea, por lo menos lo hubieras metido al banco para tener un rédito. Ahí nos damos cuenta de cómo opera el reino de Dios. Amén. Ojo, ahí nos damos cuenta. Yo sé que muchas veces tenemos muchas cosas en la cabeza y pensamos 20,000 cosas. A veces pensamos, es más, a veces nos equivocamos tanto que hacemos a Dios como si fuera mexicano, ¿no? Y
y a veces lo hacemos de acuerdo a de donde somos. Pensamos que Dios piensa como mexicano, o piensa como estadounidense, o piensa como colombiano, o piensa como argentino. No, el Señor es Dios y su cultura es una supracultura, es inmutable. Él tiene una manera de operar, y en toda la Escritura nosotros vemos que Él, cuando siembra una semilla, y cuando él es generoso en desprenderse de lo que es Él mismo, Él tiene una esperanza de que eso se multiplique. Siempre lo vemos así. Cuando el Señor crea al hombre, de hecho, y lo hace a su imagen y semejanza, y lo crea en las condiciones correctas, no le dijo: oye, Adán, bueno, ya está todo hecho, aquí está el Edén, ahora disfrútalo y acuéstate en una hamaca y toma el sol y ponte bronceador, porque si no te puede hacer daño el sol. Entonces ya disfruta, soy feliz porque tengo un hombre disfrutando ahí en la tierra. Tengamos cuidado con eso, porque eso no es lo que vemos. Amén, no es lo que vemos. Lo que vemos es que el Señor pone las condiciones, al propio hombre lo hace con las capacidades de él mismo, pero inmediatamente le dice: ve y labra este huerto y multiplícate. ¿Ya viste? ¿Por qué? ¿Por qué multiplícate? Porque Dios no da nada de sí mismo en donde no haya una característica de multiplicación, de avance, y voy a decir esta otra palabra, de ganancia. Amén. Eso es fundamental que no olvidemos. Por eso, una vida, y esa es la verdad, chicos, ustedes lo pueden ver en la práctica, lo podemos ver en la práctica. Miren, cuando una persona intencionalmente no voy a decirlo así, se rehúsa a madurar, y por consecuencia de madurar, obvio, no da fruto, porque el fruto no se da en cualquier tiempo. Siempre el fruto es producido cuando una naturaleza tiene una medida de madurez. Amén. Siempre lo vemos en la naturaleza. Si un arbolito no madura, no puede dar fruto. Aunque nosotros acabamos de sembrar un limón, ¿verdad? Un limoncito. Entonces, cuando lo sembramos, pues no tiene fruto. Pero increíble, ahorita, hace poco nos dimos cuenta que ya tiene unos limoncitos ahí. Significa que no solamente el arbolito se nutrió bien, creció, sino que maduró, y maduró al grado de que ya tiene unos pequeños limones. ¿Pueden creerlo? Y el arbolito todavía ni siquiera, no está ni crecido así. Pero si tiene su agua, si tiene su cuidado, si tiene sus vitaminas, y se le da tiempo para madurar, inevitablemente el árbol va a dar conforme a su fruto. Amén. Y eso es diseño divino, eso no es una ocurrencia humana, ni tampoco es azar de la naturaleza. Dios nos está mostrando cómo opera su reino. Entonces es lo mismo con nosotros. Dios depositó una semilla, y Dios, esa semilla que depositó, tiene un tremendo potencial. ¿Un potencial para qué? Para que sea manifestado, pero si no vamos a la madurez, entonces eso nunca se va a poder ver. Y entonces ese fruto nunca se va a poder dar. Por eso es importantísimo, cuando una persona, entonces, decía yo, se niega a madurar, entonces no experimenta dar el fruto que el Padre espera. Y cuando una persona no madura, por consecuencia no da fruto, es una persona que va a vivir en tremenda frustración. ¿Por qué? Porque miren, el propio fruto, fíjense, el fruto de una plantita es para comer. Eso es lo que se disfruta. Entonces, el dar fruto de Cristo es lo que espera el Padre, pero es lo que también disfrutamos nosotros. Por eso la gente es la cosa inexplicable, ¿no? Repito lo que dije en la otra ocasión. Por eso Jesús, cuando Él está compartiéndole a una mujer samaritana, y Él está abriéndole los ojos y trayéndole luz a esa mujer, Él está haciendo algo que a Él le da gozo, le da alegría, le da tal satisfacción, que cuando llegan los discípulos y le quieren invitar una comida, Él les dice: yo ya comí una comida, esto me llena de satisfacciones, no hay nada mejor que esto. ¿Por qué? Porque estar haciendo y produciendo para lo cual estás en la tierra
Allí experimentas plenitud. Maravilloso. Eso es extraordinario. Entonces, pon en tus notas, por enésima ocasión, no nos neguemos a madurar. No nos rehusemos a madurar. Vayamos a la madurez. Es cierto, hay cosas que incomodan. Vayamos a la madurez. Es cierto, crecer duele. No importa, vayamos a la madurez. Cuando venga el fruto de esta naturaleza que portas, inevitablemente, esa naturaleza, si se cuida, si se alimenta, si se nutre, si se riega, esa naturaleza va a dar su fruto. Y el fruto lo disfrutará el Padre y nosotros también. Y su reino se seguirá extendiendo. Entonces, en la mentalidad del Padre, siempre hay una esperanza de lo que Él siembra. Amén. Nunca lo olvidemos. Todo lo que te dio, todo lo que disfrutas, todo lo que hoy tienes en Cristo, todo lo que Él te ha dado, todas las riquezas y los excedentes que tienes, no creas que son cosas para que el Señor diga, claro, es que el propósito de que yo te haya salvado es eso, es llenarte de riquezas para que las disfrutes, hijo mío. No, decía yo el otro día, las riquezas, la clave de la prosperidad, de las riquezas, es que realmente es un flujo, es una transferencia de riquezas. Cuando el Padre cuando el Padre nos entrega riquezas, es que esas riquezas tienen que fluir, tienen que llegar a su destino. Entonces, papá fluye con más riquezas hacia tu vida. Amén. Nunca lo olvides. Entonces, nuestra posición en Cristo afecta nuestra condición. Por supuesto. Por ejemplo, en el pasaje que leímos de 1 Corintios 1:30, donde dice que por Él estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esas palabras son maravillosas. Significa que en Cristo, escribe allí, fíjate que nada más es como ejemplo ese pasaje. En Cristo portamos ¿qué? La sabiduría, la que necesitamos. La que vayamos a requerir en la vida ya está provista en Cristo Jesús. La justicia, eso significa, escribe allí, una vida sin pecado, una vida sin culpa, una vida en perfección, una vida, yo añadí algo más, con limpia conciencia, porque ese es el resultado de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que su sacrificio sí produce una limpia conciencia. ¿Qué es una limpia conciencia? Pues es estar delante de nuestro papá perfectos, como sus hijos, sin conciencia de pecado. Amén. Personas que tienen toda la confianza y la plenitud de estar con su papá y que no hay ningún problema de estar con él. Él no tiene problema con nosotros y nosotros no tenemos problema con él. Podemos disfrutar esa filiación tan extraordinaria. Maravillosa es su justicia, pero eso está en nosotros. O sea, yo una vez pensaba y decía, ¿qué pensaría Jesús temprano cuando se levanta a sus jornadas aquí en la tierra? ¿Qué habría en su mente? Y luego pensaba en la mente del Señor y luego en nuestra mente humana. Yo decía, ay caray, creo que sí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces la gente luego va a ir a trabajar y dice, no, pues tengo que salir pisando con el pie derecho, ¿no? Para que tenga buena suerte. O le dice a la mamá, mamá, échame la bendición para que me vaya bien. O si es hasta supersticioso, busca cuál es el número de la suerte y en ese número de camión se va de su casa a su trabajo. No sé si me explico. O sea, es increíble. ¿Por qué? Porque hay tal inseguridad que buscas la forma de tratar de asegurar que te vaya bien. Obviamente así Jesús no pensaba en la tierra, o sea, él no estaba pensando en si su papá lo fuera a bendecir, si ese será un gran día, un buen día. No, él operaba en una limpia conciencia, con una perfecta conciencia de hijo, ¿verdad? Entendido como hijo, sin ninguna duda del amor del Padre, sin ninguna duda. Acuérdense que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, él no se levantaba pensando en ¿se habrá molestado Dios por esto o por aquello? ¿Qué onda con Dios? No, él no tiene duda de nada de eso. Es la condición de Cristo. Ahora, esa condición extraordinaria, perfecta de nuestro Señor
Esa es la que el Señor quiere que en esa condición nosotros operemos. Pero para eso tenemos que renovar este entendimiento a esa realidad. Es una realidad de justicia en donde operamos con la misma operatividad de nuestro Señor Jesucristo, porque es lógico, porque Él está en nosotros y es su vida la que realmente, en el propósito del Padre, es su vida la que debe de ser manifestada y expresada. Amén. Esto es maravilloso. Otra cosa que dice ahí Corintios, santificación. Esto es importante. No es mínimo. La santificación, fíjate, la santificación de Cristo en nosotros, eso significa, escribe allí, que la transformación de nuestra alma no es fortuita, no es por nuestro esfuerzo. O sea, nosotros no cambiamos. Yo dije hace un rato que madurez es otra cosa, madurez es intencional, pero que cambien cosas de nuestra alma no puede suceder por nosotros. Esa es obra de la vida de Cristo que está en nosotros. Él es el que nos santifica. ¡Qué maravilloso! Cristo formándose en nuestra alma y nosotros siendo intencionales, permitiendo. Vamos al ejemplo de la plantita. Amén. Saludos, Pastor Sergio. Saludos, Huicho y Beth Carranza. Un abrazo. Esta es como la plantita, lo que dije. Ya la tenemos, la semilla dentro de nosotros. Familia, pongan allí. Hay que cuidarla. Hay que nutrirla. Hay que crecer en entenderla. Ya tenemos todo lo de Dios que Dios puede depositarnos. Ya está dentro de nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Maravilloso. Como dije hace un rato, esa mente que no se levantaba con problemas, con dificultades, con ansiedades, con preocupaciones del futuro, con preocupaciones del pasado, con miedo del presente. Nada de eso, familia. El Señor Jesús, pon con letras grandes, fue el hombre menos estresado de la tierra. ¿Quién será hoy el hombre menos estresado en la tierra? No lo sé, pero en ese tiempo en la tierra, el hombre menos estresado era nuestro Señor Jesucristo. Sin angustia por el futuro, sin angustia por el pasado, sin angustia por el presente. Maravilloso. Gobernado por una eternidad, sin conciencia de pecado. Extraordinario. Y gobernando con su realidad espiritual, su naturaleza humana. Y aunque de repente la naturaleza humana lo hacía sentir cansado, Él también gobernaba sobre eso. Y aunque la naturaleza humana le daba hambre, Él también comía otras cosas que hacía superar esa hambre. ¿Se acuerdan? Hay ejemplos donde Satanás de hecho le dijo, ya tienes hambre, ¿verdad? Y si conviertes estas piedras en panes. Le dice, no, a mí no me llegas por ahí, a mí no me vas a llegar por el hambre, porque yo tengo una comida que satisface todo mi ser, no solo mi espíritu, también mi alma y también mi cuerpo, también le llega esa plenitud a mi cuerpo. Maravilloso. Y con eso le dijo, vaya Satanás. Y esa es la vida que tenemos nosotros. Esa es la vida que nosotros portamos. Entonces imagínense, eso que tenemos nosotros dentro es Cristo, y no es eso, esta persona maravillosa, el Dios maravilloso, nuestro Señor Jesucristo que está en nosotros, nos permite poder, ¿verdad?, manifestar esa vida y entonces disfrutarla. Y entonces imagínense, yo le puse aquí, es disfrutar la operatividad de Cristo a través de nosotros. Así es la operatividad del reino de Dios. Amén. Y la redención. ¿Por qué es importante la redención? Porque somos de Él. Somos de Él. El pago fue la vida del Hijo de Dios. Qué maravilloso. El pago fue la vida del Hijo de Dios. Extraordinario. Entonces, a ver, puedes poner en tus notas, tenemos todas las condiciones dadas. Pon allí, tenemos todas las condiciones dadas para que nuestra generación cumpla lo que le corresponde de la gran comisión. Para que nuestra generación deje la apatía. Tenemos todas las condiciones
para que nuestra generación se despierte, se levante y manifieste la vida de Cristo hasta lo último de la tierra. Tenemos todas las condiciones para manifestar el amor de Dios. Tenemos todas las condiciones para manifestar la perfección de Dios a través de nuestra vida. Tenemos todas las condiciones para amar, sí, a este mundo. No solo decirles que Dios les ama, sino nosotros amarlos. Tenemos todas las condiciones para restaurar esta tierra también, para traer orden a esta tierra. Y no el orden que nosotros queremos, sino el orden divino. Amén. Entonces, están todas las condiciones. Por eso es importante, escribe, no movernos de nuestra posición. Por eso el Señor Jesús fue efectivo. El Señor Jesús en tan solo 3 años de ministerio pudo decir consumado es. Lo que nos hace efectivo a nosotros, no olvides, lo que a nosotros nos hace efectivos no es cuántos años llevamos o cuánto sabemos, ¿verdad? Cuánto tiempo tengo de ministerio, ¿verdad? Luego, o cuántos años de cristiano, o cuántas veces he leído la Biblia, que hay que leerla. Insisto en que es peligroso que esta generación no conozca las escrituras. Familia, hay que leer, porque hay herejías por ahí que cruzan, que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que después por eso algunos se van por vientos de doctrinas, por estratagemas de aquellos que tuercen la palabra. Pero ¿sabes qué aprovechan ellos? La inmadurez, la niñez, la ignorancia, el no saber. Tenemos que crecer en el entendimiento y en el conocimiento de la verdad. Amén. Dice Luis Ventura, así es, para todo evento Dios lo ha suplido. Exacto. Luis, no nos falta nada. Él ha suplido todo para todo evento. No falta absolutamente nada. Dice Israel Luna, no sé, pero no soy yo. ¿Quién sabe de qué es eso? Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos hace efectivos? No el tiempo que tenemos de cristianos, no cuánto sabemos y no cuántos años tengo de ministro. Lo que me hace efectivo, pone allí, es cuánto estoy sujeto a la autoridad de Cristo. Cuánto estoy sujeto a su autoridad. Vamos a ver cuál es el diseño. Es que se oye fuerte, ¿verdad? Estar sujeto a su autoridad. De hecho, en la cultura del mundo, hay un gran problema de autoridad, porque incluso las autoridades no respetan la autoridad. Quien establece las leyes ni respeta las leyes que establecieron. O sea, hay un problema de autoridad. Por eso hay desorden. Por eso existe toda la problemática que vemos hoy. Pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios es un diseño de gobierno donde hay autoridad perfectamente establecida. Amén. Lo repito, el reino de Dios es un diseño gubernamental de Dios. Podríamos hasta decir que el reino de Dios es como Dios gobierna. Amén. Y entonces en su reino no falta autoridad. No hay falta de autoridad. Y el diseño de su reino es un diseño de autoridad. Por eso la autoridad divina, pone allí, es un diseño. Y que si nosotros nos sujetamos a ese diseño, familia, si nos sujetamos a ese diseño, seremos efectivos en lo que Dios nos encargó. Seremos efectivos. Amén. En lo que Dios nos encargó. Vamos a ver lo que dice Efesios 1, 22 y 23. Dice, y todo sometió bajo sus pies. ¿Ya vieron? Y todo, esta obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, todo sometió bajo sus pies. Y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¡Wow! El Señor sometió todo bajo sus pies. Y también el Señor funciona, lo dio, dice, como cabeza a la iglesia. Entonces, la iglesia, pone allí, tiene cabeza. Vale la pena decirlo. La iglesia tiene cabeza. Y la cabeza es Cristo. Cabeza, cabeza en el origen, lo que significa que sea la cabeza, es que es el origen de todo. Es el
es el gobierno, es la mente, es a quien está sujeta, a quien está sujeto todo el cuerpo, a la cabeza, y la cabeza es Cristo. Y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, fíjense, la cual, que Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es cierto, y he dicho muchas cosas de plenitud, pero ¿cómo la iglesia va a experimentar plenitud? Escribe, solo entendida de la cabeza. Lo repito, ¿cómo la iglesia, no dije va a tener, de nuevo para que se entienda claramente, no va a tener, porque de Cristo su plenitud ya tenemos todo, ya tenemos todos, decía Juan, ya disfrutamos todos, ya hemos sido llenos todos, ¿ok? Pero ¿cómo nosotros disfrutamos esa plenitud? La disfrutamos en cuanto estamos nosotros sujetos a la cabeza que es Cristo. Esto es importantísimo. Una de las cosas que siempre a la iglesia le han traído avance en todas las generaciones, no solo en el primer siglo. Desde que nace la iglesia hasta ahora y desde que el hombre está en la tierra, los hombres, escucha, que se sujetaron a lo establecido por Dios y de esa manera a su autoridad, fueron efectivos en su asignación. Si no, velo en las Escrituras. A eso le podemos llamar obediencia, claro. ¿Obediencia a qué? A lo que Él ha establecido, a lo que Él ha ordenado, sujetos a su autoridad. Entonces la iglesia no puede estar por fuera de eso. La iglesia no tiene un diseño humano. La iglesia no está diseñada para funcionar, para cumplir la gran comisión, para que el reino de Dios, para que sea un instrumento de que el reino de Dios siga avanzando. No es un avance humano. La iglesia no está diseñada para avanzar con estrategias humanas. Por diseño, la iglesia avanza en cuanto está sujeta a la autoridad de Cristo. Amén. Repito, la iglesia avanza en cuanto está sujeta a la autoridad de Cristo. La iglesia es efectiva en cuanto está sujeta a la autoridad de Cristo. La iglesia es poderosa en cuanto está sujeta a la autoridad de Cristo. La iglesia es avasallante en cuanto es exacta en la palabra que cumple, en la palabra de Cristo que le es dada a la iglesia. O sea, en otras palabras, lo mismo. La palabra, por eso dice la palabra de su poder, porque es la obediencia a Él, a su autoridad, a lo que Él ha dicho, lo que hace a la iglesia poderosa y efectiva. Amén, dice Claudia Ponce, Mirna también. Gina Durán dice, cuando hay obediencia, hay autoridad. Así es. Y lo mismo sucede en lo contrario. Cuando la iglesia no obedece, entonces no opera en la autoridad de Dios. Cuando la iglesia no se sujeta a la autoridad de a la cabeza, y entonces la iglesia cambia el diseño para operar en la tierra, y en vez de respetar el diseño divino de gobierno de Dios, de autoridad establecida, donde Cristo es la cabeza, cuando eso no se respeta, entonces la iglesia puede estar haciendo muchas cosas y hasta muchas reuniones y hasta tener mucha gente, pero no estar avanzando en lo que se refiere al propósito del Padre. ¿Y cuál es el propósito del Padre? Que la vida del Hijo de Dios sea expresada en las personas. ¿Amén? ¿Sí me explico? Entonces podemos tener, este es el problema, que puede haber un engaño. El engaño puede ser numérico, el pensar que porque tenemos cierto número de personas, ¿verdad?, porque estamos haciendo muchas actividades, ya lo hemos dicho mucho esto, pero
vale la pena repetirlo. Entonces, por eso ya nuestra gestión es avalada por Dios. No. De hecho, me parece que por nosotros meter tantas cosas, es que nosotros sí tenemos altísimos niveles de estrés que Jesús no tenía. Entonces, por eso tenemos a un montón de pastores peloncitos. Bueno, para eso hay remedio, ¿eh? No me refiero al champú. Hay otros remedios más rápidos. Porque el champú luego uno se lo toman y le sale pelos por todos lados, pero hay remedios para eso. Pero por eso hay mucho pastor peloncito por tanto estrés. ¿Ok? Entonces dice el Señor, Cristo es la cabeza de la iglesia que es el cuerpo. O sea, la iglesia es un cuerpo que tiene cabeza y la cabeza es Cristo. Efesios 4:15 dice, sino que hablando la verdad en amor, Efesios 4:15 dice, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Repito, crezcamos, ¿ya viste? Crezcamos, pon allí, crecer no se negocia, familia. Familia, amigos, hermanos, iglesia de Jesucristo, si tú estás allí y estás escuchando esto, el propósito del Señor es que crezcamos en todos los aspectos en aquel, pero fíjense cómo le llama ahora, en aquel que es la cabeza. ¡Wow! O sea, lo que está diciendo es como Él, pero no olvides, Él es la autoridad. Me encanta. Eso está fuertísimo, porque no es cópialo y sé como Él. No es eso solamente, de hecho no le está diciendo ni que lo copies, ¿verdad? Porque ahora nosotros no podemos imitar, o sea, no es una imitación de Cristo que tenemos, sino somos expresión de su vida, pero aquí el apóstol hace un añadido. ¿Quién es Él? Él es la cabeza. No lo olvides, Él es la cabeza. Entonces, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén. Colosenses 2:10 dice, y habéis sido hechos completos en Él. Fíjense, y habéis sido hechos completos en Él. Colosenses 2:10. ¿Cuántos son hechos completos en Él? Amén, todos nosotros. Que es la cabeza. ¿Ya vieron? Completos en Él, pero de nuevo el apóstol recuerda que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Ya vieron? Estamos completos en Cristo, pero ¿quién es Cristo? La cabeza. ¿Y por qué Él es la cabeza? Porque Él está por encima, vean qué hermoso, de todo poder y de toda autoridad. Entonces, permanecer en esta posición nos permitirá reposar, escuchen, reposar en la obra consumada donde nuestras fuerzas se renuevan cada día. Es que en esa posición descansamos. Es una posición que nos conviene a todos, familia. Es la posición en donde reposamos en su obra consumada. Descansamos en su obra y además hacemos lo que el Padre nos pide que hagamos. No inventamos. No le metemos nuestra fabulosa creatividad, sino somos obedientes a lo que Él nos muestra y nos enseña. Amén. Juan 4:34. Aquí vamos a ver cómo el Señor Jesús reposa. El Señor Jesús reposa en la actividad, pero no es una actividad que Él se inventó. Él está escuchando al Padre, obedeciendo la voz de papá. Entonces, vean, Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Maravilloso. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es lo que le dijo a los discípulos cuando los discípulos pensaban que Él tenía hambre, ¿verdad? Y cuando le llevaban de comer, Él les muestra que Él ni está estresado, ni está cansado y ni tampoco realmente manifiesta mucha hambre. Él está pleno, sujeto a la voluntad del Padre.
Amén. Entonces, la capacidad, escribe ahí, la capacidad de acabar su obra está en estar sujetos a la voluntad del Padre. Es lo que acaba de decir Jesús. Repito, la capacidad de acabar su obra está en estar sujetos a la voluntad del Padre. Allí está nuestro sustento, familia. Allí está nuestra fuerza, está nuestra salud, está nuestra fortaleza. Allí está nuestro disfrute. Allí está nuestra satisfacción. ¿Saben por qué hay tanto problema y tanto estrés, ya lo dije, y tan poquito disfrute y mucho dolor y mucho sufrimiento? Porque estamos haciendo lo que Él no nos pidió. Eso inevitablemente nos va a causar mucho problema. Entonces, en su voluntad vamos a hallar el disfrute, la satisfacción, la plenitud, la fortaleza, y seremos efectivos. Amén. Si nosotros salimos de esa posición de autoridad, nos vamos a cansar, nos vamos a estresar, va a haber falta de fuerzas, va a haber falta de recursos. Falta de recursos es una característica muchas veces de salir de esa posición de autoridad, de sujeción a nuestro Señor, a la cabeza que es Cristo. ¿Por qué? Porque en su propósito, escuchen esto, en su diseño para nuestras vidas está todo presupuestado, todo en abundancia. De hecho, está el presupuesto para que tú seas un canal de riquezas para otros. O sea, no me estoy refiriendo al presupuesto para que pagues tu renta y tengas que comer hoy y mañana a ver si Dios te provee. No, estoy hablando de ¿qué? Del presupuesto de ser un canal de bendición para otros. Oigan, ¿se imaginan eso? ¿Te imaginas lo maravilloso de escuchar la voz de papá y que papá nos indique y nos diga: Jorge, mira, requiero que este recurso que te di, es para allá, ¿vale? Sí, papá, es para allá, no me lo quedo, lo saco, es para allá. ¿Sí me explico? Ok, mijo, ¿sabes que te voy a dar otro recurso? Porque, ¿qué crees? Para allá se requiere otro recurso, ¿vale, mijo? ¿Lo mandas? Ok, vale, papá, va para allá. Ok, gracias, Jorge, de nada, papá, es tu recurso. ¿Sí me explico? Es de papá. En la sujeción a su voluntad no falta nada. Sí, nos falta, por eso, ¿han visto? No sé cuántos de ustedes les ha pasado, algunos de ustedes han entrado en la dinámica, en esa mentira, perdón por lo que voy a decir así, pero es la verdad, en esa mentira de que cuando no alcanza y estás jalando de aquí, de allá y ya no ves por dónde y dices: no, tengo que trabajar más y tengo que trabajar, y ya aumentaste y no sales, y ya aumentaste de horas de trabajo y no sales y aumentas y te das cuenta que no sales. Es una dinámica mortal. Esa dinámica que no es diseño divino. El punto de Dios no era que trabajaras más. El punto de Dios era que hicieras lo que exclusivamente Él quería que hicieras. Porque en ese diseño vas a disfrutar del presupuesto asignado. ¿Cuántos han entrado a esa dinámica? Es una dinámica antidiseño. ¿Quieres que te diga algo? No va a haber trabajo que te alcance. Lo que tú y yo necesitamos es alinearnos a su diseño. Es no salir de su voluntad. Es sujetarnos a su autoridad. Es entender que las riquezas es eso que acabo de decir. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, vuelvo a decirlo, no estamos hablando de una limitante donde Dios ya tiene todo lo que tú tienes que pagar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de mucho más de eso. Lo que tú y yo tendríamos que pagar en la vida cotidiana, eso está más que presupuestado, pero eso no tiene nada que ver con las riquezas de Dios. Eso no es nada. Por eso, vuelvo a decirlo, ¿te das cuenta? Salir de su autoridad y de estar sujetos a su voluntad, salir de allí nos va a causar un montón de problemas. Y como no estamos diseñados para operar allá bien, entonces es cuando después vienen los otros problemas de salud, problemas mentales, problemas familiares, problemas con los hijos. Esas son consecuencias
de que hemos hecho en nuestra vida lo que hemos querido y no hemos hecho caso a la cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza. Él es la cabeza. Y en Él están diseñadas las obras, las acciones, las manifestaciones, los escenarios, las oportunidades. En Él está todo preparado para que tú andes en ellas y la vida de Cristo sea manifestada. Cuando salimos entonces de esa posición de autoridad, nos debilitamos. Y ya lo dije, la razón es porque nuestra posición determina nuestra condición. Entonces, si nuestra posición está fuera de la autoridad de Dios, eso va a afectar directamente a nuestra condición. Lucas 10, versículo 41. Respondiendo el Señor le dijo, eso le pasó a Marta, ¿se acuerdan? Eso le pasó a Marta. Y le dijo el Señor a Marta, 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 tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. O sea, ella se salió de su posición y ya su condición no era la condición sana y correcta para, fíjense, ¿para qué? Para aprovechar a Jesús que estaba en su casa. Ahí estaba Jesús en su casa. ¿Puede hacer que alguien no lo aproveche estando en su casa? Sí, Marta. ¿Por qué? Porque está afanada y turbada con tantas cosas. Está fuera de sí, está fuera de la cabeza, pero ella está metida en su cabeza, creyendo en hacer lo que ella considera que debe de hacer. Fuera de lo que Cristo pedía, escuchen, fuera de lo que Cristo pedía, está toda esa ansiedad, todo ese enojo y toda esa angustia. Fuera. Jesús le dijo, fíjense cómo simplifica Jesús. Era necesario que hicieras una sola cosa. Debiste de haber escogido la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? Escucharlo a Él. Es que si no escuchamos, no obedecemos. Porque si no, pues ¿qué obedecemos? Para obedecer hay que escuchar. Amén. Para obedecer hay que escuchar. Si no escuchamos, ¿qué vamos a obedecer? Entonces nuestra efectividad a la gran comisión no está definida por cuánto hacemos, sino por permanecer en la posición que tenemos en Cristo. Por eso Pablo fue efectivo en cualquier lugar donde estuvo. Pablo de hecho fue más efectivo hasta en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué fue más efectivo en la cárcel que afuera? Porque afuera, fíjense, afuera alcanzó familias, sí, alcanzó algunos pueblos, sí, tocaron algunas naciones, sí, pero cuando estuvo en la cárcel, escribió cartas que han pasado siglos y han bendecido a generación tras generación y tras generación. Fíjense, lo que para cualquiera el humano diría, qué desperdicio, que un hombre tan sabio, ¿verdad? Y tan entendido esté encarcelado. Pobrecito de él. Él, ¿se acuerdan cuando escribió una carta y dijo, a ver, no lloren, yo soy prisionero de Cristo? O sea, a mí no me tiene prisionero Roma, ni me tienen prisioneros los judíos, ni me tienen prisioneros nadie. Yo soy prisionero de Cristo. Entonces él, si analizamos el balance de su vida, fuera de la cárcel alcanzó unas cuantas personas. Dentro de la cárcel ha impactado generaciones completas con lo que el Espíritu Santo transmitió a través de él por el evangelio que predicaba y que en una medida lo enseñó en las cartas. Entonces, tú y yo no podemos definir que la condición, escucha, no podemos definir que la condición en la que estamos es un fracaso de condición o es la peor y no nos va a permitir cumplir lo que el Padre quiere. No, que no nos defina nuestra condición, que nos defina nuestra posición, porque nuestra posición de hijos, aunque estemos en la cárcel, aunque estemos en la enfermedad, aunque estemos aparentemente en la carestía, en el anonimato, si somos fieles, vuelvo a decirlo, y sujetos a su autoridad,
y a su propósito seremos efectivos, muy efectivos en su propósito, para su propósito. Amén. El apóstol Pablo lo dijo cuando él habló de las dos realidades que por supuesto en un diagnóstico humano alguien dirá, este hombre es un fracasado. Yo siempre he dicho que para los estándares religiosos de hoy, el apóstol Pablo sería un fracasado. Por eso yo no estoy muy de acuerdo cuando proponen ese evangelio tan barato, yo lo digo así, perdón por parecer un poco, no sé si agresivo, pero se me hace un evangelio barato cuando venden un evangelio en donde le dicen a la gente que es para que ellos vivan mejor, para que ellos estén bien, para que ellos tengan una buena vida, porque Dios los quiso salvar, para que ellos sean felices. O sea, la realidad es que Él no nos salvó para que seamos felices. Él nos salvó para su propósito. Pero como fuimos diseñados por Él, creados por Él, nacidos de Él, en ese diseño y en esa genética que tenemos de Él, solo seremos felices en su propósito. Por eso meternos a su propósito el Padre fue lo mejor que nos pudo haber sucedido. Ahí vamos a encontrar el disfrute y la plenitud. El apóstol Pablo lo dijo así, habló de lo externo y de lo interno. Su cuerpo podía estar en una cárcel romana, pero su alma y su mente disfrutaban el entendimiento del saber que en su espíritu portaba una vida indestructible. O sea, el indestructible estaba dentro de él. Esa vida indestructible, aunque estaba en la cárcel, él no estaba encarcelado. La vida que portaba, y es la misma que tú portas y yo, que es la vida de Cristo, nadie la puede encarcelar. Por eso él decía, este evangelio no está encarcelado, también lo dijo. Este evangelio no está limitado ni está encarcelado. Nadie tiene encerrado. Es más, dice, ha corrido, hasta escribió en una carta, ha corrido por las celdas, hasta por el pretorio, y ya llegó hasta la familia del César. Ha corrido por todos lados este evangelio. No está preso, dijo. Este evangelio no está preso. Entonces, estaba operando el apóstol ¿desde dónde? Desde una posición de gobierno, en su espíritu, en la paz, escuchen, en la paz de saber que está haciendo lo que el Padre le dijo. Aunque está en una cárcel, puede ser que una parte de su mente no lo entienda, pero dice, bueno, ¿se acuerdan que una vez iba a ir a un lugar y unos profetas le dijeron, no vayas, porque el Señor nos ha mostrado que vas a sufrir y todo eso? Y él dijo, no me digan eso, si para eso fui llamado, para sufrir, y se fue. Me encanta eso, lo disfruto. Dice, no vayas, le dicen los profetas, no vayas porque allá vas a sufrir. Y él dice, y para eso fui llamado, vámonos. Qué bueno. Ese es el poder, la seguridad y la confianza que te da, que está sujeto a la cabeza. Y eran unos profetas de Dios los que le estaban recomendando, porque la palabra, o sea, Dios había dicho, fíjense, aquí podemos hasta sacar algo allí. Dios había dicho, va a sufrir Pablo allá, pero Dios no le dijo a los profetas que le dijeran a Pablo que no fuera. Eso fue de los profetas. ellos le metieron de su cosecha, oye, no vayas, porque Dios nos mostró que vas a sufrir. Y Pablo dice, ¿cómo? Si esta es mi labor, voy para allá. Vean lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4, versículo 7. 2 de Corintios 4, 7 dice, pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, Esta riqueza, Cristo, su gloria y su vida, esta vida, dice, la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro. Usé esta versión, olla de barro, porque algunos veo que son más como una olla. La otra versión dice vasos de barro, pero aquí dice una olla de barro. Creo que es mejor lo de la olla. Dice, tenemos esta riqueza en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. ¿Ya vieron?
es un tipo bajo autoridad. Este poder viene de Dios. Y yo, como estoy alineado a la cabeza, ven qué hermoso, yo lo reconozco a Él como Señor, entonces es un poder que pasa por mí también. Entonces este poder, dice, viene de Dios y no de nosotros. O sea, hay un fluir del poder de Dios. Y dice, así que, aunque estemos llenos de problemas, ¿ya vieron? O sea, nuestra condición sea problemas, aunque estemos llenos de problemas, dice, no estamos sin salida. O sea, nuestra posición nos da salidas, nos da recursos, nos da opciones. Nuestra posición vence cualquier circunstancia. Luego dice, tenemos preocupaciones. Sí, en nuestra condición sufrimos preocupaciones, pero por nuestra posición no nos desesperamos. Por nuestra posición no nos desesperamos. Versículo 9. Nos persiguen. Sí, reconoce, si me persiguen. Ahorita puedo estar en la condición de perseguido, pero mi posición es de sentado juntamente con Cristo, por eso no estoy abandonado. Nos pueden derribar, dice, nos derriban, pero no nos destruyen. Claro que no nos destruyen, porque tendrían que destruir la vida de Cristo, y la vida de Cristo es una vida indestructible. ¡Qué maravilloso! Entonces, si estamos firmes en nuestra posición, podremos ir a donde Dios nos envíe, no importando si tenemos o no tenemos recursos. Haremos lo que papá quiere que hagamos y nos moveremos hacia donde el Padre quiera que nos movamos. Aunque momentáneamente parezca que estamos encerrados como Pablo en una celda, pero si nosotros no nos movemos de nuestra posición en Cristo, entonces seremos efectivos en cualquiera que sea nuestra condición. Amén. Si hoy la iglesia, con esto termino, es débil, no es por el enemigo, no es por las circunstancias, no es por la oposición, no es por los gobiernos, no es porque sea pobre, no es porque le falte recursos, no es porque le falte miembros. Es que somos bien poquitos, pastor. No, si la iglesia es débil, es porque nos hemos movido de nuestra posición en Cristo. Nuestro cansancio es por hacer muchas cosas. Nuestro cansancio, no es por hacer muchas cosas, sino por no permanecer a los pies de nuestro Señor. Por eso hoy hay mucha frustración y estrés en la obra. Por eso hoy hay mucha deserción. Es sencillo. Porque nos hemos movido de nuestra posición en Cristo. Por eso Jesús ha sido el hombre menos estresado sobre la tierra. ¿Por qué? Porque solo hablaba lo que oía decir al Padre y hacía lo que veía hacer al Padre. Él nos demostró que es perfectamente posible que se cumpla la voluntad de Dios cuando se mantiene sujeto a la cabeza. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos demostró que es posible cumplir la voluntad de Dios en la tierra, en el cuerpo de un hombre como tú y como yo, cuando nos mantenemos sujetos a la cabeza que es Cristo. Es posible. Por eso es que es importantísimo reconocer que la cabeza de la iglesia es Cristo y estar sujetos a ella. Amén. Vamos a dar gracias a papá. Papá, gracias.